En su estadía en el hospital, Maru conoció a Ha Yun-do y a su mejor amigo Cha Yun-yeon, pero a estos le llamaremos Jun y Cha-hun, que para los que no lo saben, este fue el que salvó a Maru cuando lo estaban golpeando. Salvarlo es por decirlo entre comillas, ya que fue a cambio de dinero. Estos también juegan al fútbol, incluso Jun fue un representante del equipo nacional juvenil de Corea. Cambiando de escena, te contaré algunas cosas que pasaron mientras Maru estaba en el hospital, cosas que pasaron en el equipo de fútbol. Ya que verás, el papá de Siu pensaba en disolver el equipo, pero el entrenador de la preparatoria Sewon, Hak Cheol, le rogó que no lo disolviera y que lo dejara ser el entrenador del equipo, ya que él pensaba que en el equipo había chicos muy talentosos y él le prometía que podía hacer algo bueno con eso. Sin mucho esfuerzo, Do Sik Seon aceptó, y sus primeros cambios en el equipo fueron que ya no habría jerarquía según el tiempo que llevaron en el equipo, ya que antes todas las tareas se las ponían a los de primer año, pero ahora sería justo con todos y los titulares se determinarían según su habilidad. Hacheol quería ver las habilidades básicas de todos los jugadores, así que su primer entrenamiento fue donde todos tenían que correr 100 metros en el menor tiempo posible. El primer puesto se lo llevó Yeon Jae, ya que lo hizo en 11,5 segundos. Y si quieres saber o te quieres dar una idea de lo rápido que fue eso, Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, lo hizo en 9,5 segundos. Aquí te dejo la lista de quienes lo hicieron más rápido en el equipo. Después de eso, seguía la prueba del yo-yo, que consistía en correr 20 metros de ida y vuelta hasta quedar agotados. Al comienzo de la prueba y en la etapa 1, todos lo hicieron fácilmente. Así que pasó el tiempo e hicieron una vuelta, 2, 8, 10, 15. Pero en la etapa 17, Seung Ho-yan no pudo seguir, así que quedó fuera. Los demás siguieron con la prueba y el tiempo más tarde, en la etapa 47, solo quedaban Siu y Dong-gu. Al final, Siu con 52 vueltas se proclamó en el primer lugar, dejando a Dong-gu en el segundo. Después de eso, su nuevo entrenador lo felicita, ya que todos tenían un poco de talento. Y para empezar su nuevo régimen, dice que se acabarán la diferenciación por edades. Y también dice que ya no podrán comer con sus amigos cercanos, sino con los jugadores que más necesiten comunicarse dentro del campo. Como por ejemplo, laterales con carrileros, delanteros centrales con mediocampistas y defensores con arqueros, ya que su trabajo de ahora en adelante era descubrir exactamente su papel en el campo, porque desde ahora su objetivo era llegar a las nacionales. Después de eso, pasaron 2 semanas desde que Maru había llegado al hospital, y Jung, que no estaba en su cuarto, se entera que su abuela lo había venido a visitar, y mientras se apresuraba, piensa en el por qué ella seguía viniendo a visitarlo si él ya le había dicho que estaba bien. Pero cuando llega al cuarto y abre la puerta de la habitación, se percata de que Maru y su abuela estaban jugando y divirtiéndose sin ningún problema, así que este solo los ignora y se acuesta en su cama todo el día mientras pasaban las horas. Más tarde, cuando ya habían acabado las horas de visita, su abuela se va sin poder despedirse ya que este estaba dormido. Ya más tarde en la noche, mientras Maru arreglaba algunas cosas para su salida del día siguiente, John le pregunta a Maru si le darían de alta. Este responde que sí, así que ya que se iba a ir Maru, le da su chaqueta del uniforme juvenil de Corea, ya que este dice que ya no lo necesitaba, y le dice que él también debería llegar al equipo juvenil de Corea. Más tarde, cuando los dos ya estaban acostados en sus respectivas camas, Maru no se aguanta las ganas y le pregunta del por qué ya no jugaba fútbol. Este le responde que porque no era bueno, ya que si lo fuera, estaría ganando una fortuna. Pero también era porque el fútbol era un lujo que él no podía pagar, ya que ni siquiera tenía dinero para pagar la cirugía de su abuela. Y como un entrenador una vez le dijo, la pobreza es un delito y los pobres no pueden aspirar a más. Después de Maru haber escuchado esas palabras en ese momento, no pudo decir nada, ya que no era algo que entendiera, y cualquier palabra de consuelo que fuera dicho en ese momento habría sido falsa. Al día siguiente, Maru se despide de Jung y este le dice que se esfuerce en el fútbol. Y sin más, Maru se despide y sale del hospital con Yuna. Y más tarde, mientras caminaban, este piensa que debería invitarla a salir. Pero antes de que él diga algo,
esta se adelanta y le dice que si quieren ir a comer algo, que si pueden salir. Este queda un poco sorprendido, pero al final dice que sí. Al principio no sabían qué comer, así que decidieron comer algo diferente para no comer comida rápida. Y al final se decidieron por tomar una sopa que no les terminó gustando. Así que decidieron ir a un lugar que se llamaba el McRonaldo, donde podían comer toda la comida chatarra que quisieran. Después de eso fueron al karaoke, tomaron malteadas. Mauro estaba que se le declaraba. Pero se acabó el día y ella lo acompañó hasta su casa. En mi mundo eso sería al revés, pero bueno. Ella le regresó la camisa con la que había jugado contra Sewon y que la había lavado porque estaba llena de sangre. En la camiseta había una tortuga que ella misma había puesto porque no quería que se lastimara más. O sea, estaba tan preocupada que hasta le acomodó el bolso para que se vea más lindo. Y bueno, todo esto hace que Maru se ponga nervioso y le diga que mejor se preocupe por ella, ya que él podía preocuparse solo mientras se entraba a su casa. Ya al día siguiente, en el equipo de fútbol, Maru tenía que hacer las mismas pruebas que habían hecho sus compañeros cuando llegó el entrenador el primer día que él estuvo en el hospital, como correr los 100 metros en el menor tiempo posible y hacer la prueba del yoyo. Bueno, en la primera prueba era la prueba de los 100 metros y lo hizo en 12,3 segundos, quedando muy por debajo de la lista. Pero en la prueba del yoyo no decepcionó, ya que se acuerdan cuando sí había hecho 52 vueltas, pues Maru hizo 10 veces más que él, hizo 62, ocupando el primer lugar después de 2 semanas en el hospital. Después de eso, los jugadores siguieron entrenando día a día, mientras el entrenador Achidor veía una lista donde trataba de encontrar un arquero y un jugador rudo para la mejora del equipo. Hasta encontró un jugador perfecto que él decía que hasta además había jugado anteriormente en la preparatoria Haya. Pero bueno, eso ustedes lo sabrán más adelante. Pasando al entrenamiento de los chicos, en ese momento el balón pasa sobre la reja, así que Maru se ofrece para ir a buscarlo. Pero cuando encuentra la pelota y la toma, se encuentra con Suho, que estaba fumando, mientras los demás estaban entrenando. Así que le pregunta, ¿estás fumando? Sí, es mi cuerpo, mis reglas. Maru solo se levanta y se va, mientras piensa que es un imbécil, porque hay miles de jugadores que morirían por entrar al equipo, pero él solo se la pasa fumando y no lo toma en serio. Cambiando de escena, pasamos con Jun, que ya había salido del hospital y estaba en su trabajo de repartidor. Y apenas llegando a hacer una entrega, su jefe le informa que hay otra entrega, pero esta vez era en la preparatoria Haya. Y aunque este no quería ir, bueno, no es como que tuviera más opciones, ¿no? Y mientras tanto, en la preparatoria Haya, todos los jugadores estaban organizando una fiesta de bienvenida para el entrenador Hacheol. Y mientras algunos hacían los arreglos faltantes, Maru quería decirle a Yuna sobre lo que sabía sobre Suho, ¿no? O sea, que fumaba. Pero este le tapa la boca y le dice que prefería que le dijera al entrenador antes que a ella. En ese momento, llega Jun con la comida. Tenía el casco puesto para que no lo reconozcan. Entrega el pedido, recibe el dinero, mira hacia los ojos y se va. Mientras salía del lugar, piensa que eso se leyó muy bien, hasta que Siu lo llama por su nombre. Este cambia su voz y le dice que lo estaba confundiendo, pero Siu lo toma del brazo y le responde que lo reconoció por el tatuaje del cuello. Así que este con furia lo estrella contra la pared y le dice que si sabía quién era, entonces por qué tenía que nombrarlo. Siu solo le pide que deje de deambular y vuelva con el equipo, pero este estaba tan enojado porque según él, Siu fue quien destruyó su carrera futbolística. Así que le pide que lo dejara de provocar a aquellas personas cuyas vidas dependen de un hilo y solo hiciera sus cosas en silencio antes de que lo mate. Después de eso se marcha y vemos que Maru observó todo esto, pero eso ya no importaba en este momento, ya que el entrenador había llegado y tenía que avisarle a sus compañeros para darle la bienvenida. El entrenador llega a la sala y todos le dan la bienvenida, y aunque parecía un poco duro por fuera, por dentro estaba conmovido, ya que nunca se había sentido así en la preparatoria Sewon. Después de eso, mientras disfrutaban del banquete, Siu toma la palabra para hablar sobre una regla que habían establecido anteriormente, que era sobre hablar informalmente entre los compañeros, sin importar en qué año estén, pues le parecía injusta.
El entrenador se preguntaba por qué, si este método lo había usado el entrenador Gus Hiddink para la victoria en la semifinal de la Copa Mundial del 2002. Siu solo responde que el entrenador Hiddink era extranjero, así que él no usaba honoríficos. Así que este solo sugería que también usaran el trato informal entre jugadores y entrenadores. Al principio, el entrenador Hacheol pensaba que se había pasado de la raya, pero después le dice que tenía razón, así que ahora, en adelante, se llevarían bien sin problema. Pero todo esto lo dice con una cara que hace que Siu le dé un colazo nervioso. Después de eso, pasamos con Jun, que estaba llegando a su casa después del trabajo, y observa a su abuela, que lo estaba confundiendo con el arquero que estaba en la televisión. Oye, ¿qué haces? Ese no soy yo. Estoy aquí. ¿Cómo demonios podría estar jugando allá? Mejor come un poco de esto, abuela. En ese momento, se encuentra con una tobillera, así que le pregunta del por qué lo había comprado. Y mientras ella sostenía una foto, le dice que extrañaba verlo jugar al fútbol. Este con algo de enojo le quita la foto, pero ella le dice que como no vivirá por mucho tiempo, tenía que hacerla o dejarla decir lo que quisiera. Este le responde que está bien, que haga lo que quiera, pero que ella dejara de hablar del pasado y que no se metiera en sus problemas. Después de eso, sale de su casa y se encuentra con la última persona que quería encontrarse, con Siu. Así que le dice que no está de humor y lo ignora. Pero Siu, para que volviera al equipo, le habla de dinero, del equipo, hasta del nuevo entrenador. Pero es que Jun ya estaba harto de él, así que le da un golpe en la cara, diciéndole que no lo hará, porque ya se cansó del fútbol. Después de eso, Siu vuelve a la preparatoria Aya y el entrenador Hacheol, que fue quien lo envió, le pregunta por lo que pasó. Sí, porque si no te has dado cuenta, el arquero que Hacheol necesita es a Jun. Siu solo le responde que qué esperaba, él no lo hará, así que ya mejor ríndase. Así que en ese momento, Hacheol le pide que le cuente la historia del por qué Jun dejó el equipo de fútbol. Bueno, verás, antes de Jun estar en la preparatoria Aya, estaba en la secundaria Seonjeon. Era tan talentoso que había ganado el premio al mejor arquero y su entrenador en ese momento era Jim Seop, más conocido como el Tigre, que lo conocimos en la segunda parte de este resumen. Continuando, cuando Jun entró a la preparatoria, recibió muchas ofertas de escuelas, incluso de la preparatoria Sewon, pero al final decidió seguir a su entrenador el Tigre, a la preparatoria Aya, y como este entrenador creía en su talento, le ofreció apoyo financiero. Pero como al final ese dinero no venía de los bolsillos del Tigre, ya que lo conseguía extorsionando a los padres de otros jugadores. Al final, no se sabía si Jun sabía de estas extorsiones, pero lo que sí sabía era que gracias a ese dinero, Jun podía seguir con su carrera futbolística. En la preparatoria ya estaba encaminado al éxito y ganó fama con rapidez, y con la recomendación del Tigre, lo eligieron para el equipo de representantes juveniles de ese año. Pero en ese mismo momento, Siu le había dado su merecido al Tigre por haber extorsionado y acosado a muchos estudiantes. Y así, Jun perdió su sustento financiero, y 2 días después de la ceremonia de apertura, fue reemplazado por el actual arquero de la preparatoria Sewon. Y por eso se enoja con Siu cada vez que lo es, a pesar de que no fue su culpa. Después de eso, volvemos con Jun, que estaba caminando tranquilo por el parque. Pero en ese momento, un balón que se dirigía hacia una chica, que pasaba por su lado, llama su atención. Pero antes de impactarla, este lo detiene fácilmente con su mano y se pregunta por la persona que está jugando fútbol a esta hora. Al final, los que habían ideado este plan habían sido Maru y Yuna, quienes le pedían y se preguntaban por qué ya no jugaba al fútbol, si había sido el representante juvenil y el mejor arquero de la preparatoria allá. Después de eso, descubre que Maru es el de la preparatoria allá, así que en forma de broma, le pide que le devuelva la camiseta que le había dado anteriormente, ya que este pensó que era bueno porque vio la camiseta de la preparatoria Sewon. Pero Maru le responde que por más que no sea bueno, el equipo Aya era genial, ya que casi le ganaban después de haber estado 4-4, aunque al final perdieron, fue un buen partido. Aya metió 4 goles contra Sewon. Cuando jugaba ahí, me preguntaba si llegaríamos a meter 4 goles en todo el año. Maru lo trata de convencer de que ahora eran más fuertes y tenían un nuevo entrenador. Pero este le hace una pregunta a Maru,
¿cuántas personas podrían ganarse la vida jugando al fútbol? Ya que desde la primaria hasta la secundaria el 10% abandonan y al pasar de la secundaria a la preparatoria el 40% abandonaban. Luego solo el 30% tenían el nivel necesario para jugar en la universidad. Y si se sacaban las cuentas, desde la primaria al ser profesional eran menos del 1%. Y al llegar a un equipo nacional son del 0,005%. Incluso parte del equipo nacional solo hay una probabilidad del 0,01% de jugar en la Copa Mundial. Yo lo único que quiero saber es de dónde el hombre se sacó esos perros cálculos, aunque yo creo que sí son verdad, la verdad. Todo esto dicho por John solo los deja sin palabras a Maru y a Yuna. Al día siguiente, los jugadores se preparaban para jugar un partido de práctica. Y antes de empezar, al equipo rojo le faltaba un jugador. Y en ese momento llega Seuncho, que dice que tenía que ir al baño. Pero tú, yo y Maru sabemos que estaba haciendo realmente. Después de eso, da comienzo al partido. Y la pelota es entregada a Seuncho. Y enseguida Maru lo va a presionar e intenta quitarle el balón. Pero este lo va a ir con facilidad, pasando de él, haciéndole pensar al entrenador que Maru era un jugador sin espíritu luchador. Pero en ese preciso momento, Maru choca a Seuncho para forcejear por el balón. Pero este, con su destreza, lo vuelve a dejar atrás, mientras piensa que Maru es un tipo muy persistente. Pero rápidamente Maru hace una barrida, haciéndolo caer y mandando el balón al lateral, aclarando que la barrida fue limpia. Este se enoja y le dice que solo era un partido de práctica y además podría haberlo lastimado. Oye, ¿por qué te esfuerzas tanto? Tómatelo con calma. Tómatelo en serio. Los demás nos estamos jugando la vida con esto del fútbol. Este se enoja y le grita por cuál era su problema. ¿Qué le había hecho? No entendía según él. Pero, mientras tanto, el entrenador, por todo el conflicto anterior, había cambiado de opinión y pensaba que al final Maru sí tenía agallas. Además, pensaba que era muy bueno en eso. El partido continuó, y ahora el quien tenía el balón era Maru, quien sin prestar atención a lo que decía Seuncho, se gira y da un pase largo. Pero Seuncho, con una expresión ya irritada, le pregunta el por qué enloqueció, de la nada. Tú eres el único que enloqueció. Eres futbolista y andas fumando. Eres el último en llegar, pero el primero en salir. ¿Cómo es que puedo robarte la pelota cuando soy un simple novato? Y si así es como vas a jugar, no pierdas el tiempo y solo vete. Esto solo hace que Seuncho se enfurezca más y sin más le golpea el rostro. Y pues como Maru ya también estaba caliente, se le tira sobre él. Bueno, eso sonó raro, pero sigamos. Bueno, después de eso se fueron a la oficina del entrenador y este los había castigado con una semana sin poder entrenar. Maru solo le dice que ya mínimo debería estar feliz porque le cancelaron su odiado entrenamiento. Bueno, y si quieres saber cuál es el motivo de que Seuncho se comporte tan relajado por el fútbol y por muchas otras cosas, quédate que te lo cuento. Suho es de familia estricta y tiene un padre que piensa que es mejor entrar a una buena escuela que hacer algo que realmente te guste, ya que para este, todo lo que no sea estudiar debe tomarse como un pasatiempo. Y a diferencia de su hermano Minho, que estudia para complacer a sus padres, Suho al principio le gustaba y tenía una pasión por el atletismo. Pero su padre era de los que pensaba que si eso no lo iba a llevar a unas olimpiadas o algo importante, no debería de hacerlo. Y todo eso lo decía sin siquiera Suho haberlo intentado. Y para terminar de empeorar la opinión que su padre tenía sobre el deporte, un día asistió a una carrera de atletismo de Suho, pero este terminó en tercer lugar y aunque estaba feliz, su padre solo se fue y le decía a sus amigos como excusa que eso solamente era un pasatiempo y no era algo serio, aunque en ese momento Suho no pensara lo mismo. Y ya tiempo después, cuando se enteró que Suho iría a la preparatoria Aya y no a una más prestigiosa que hasta podía porque tenía una beca en ese momento, decidió golpearlo en el rostro preguntándole si le estaba tomando el pelo. Y por eso, desde ese momento, Suho tiene como un tipo de resentimiento hacia la actitud de su padre. Y además, por eso se comporta así con desinterés hacia las cosas que de pronto podrían gustarle. Bueno, después de haberles contado esa historia de Suho, seguimos con él, que no quería quedarse en la casa encerrado todo el fin de semana, así que quería ir a alguna parte. El problema es que no sabía dónde ir. Pero por suerte, Maru tampoco quería quedarse encerrado en casa, así que le propone que jueguen un partido, 1 contra 1.
Este acepta, pero de camino a la cancha hacen una apuesta. Y era que el ganador tenía un deseo que el perdedor cumpliría sin excusas. Después de eso, llegan a la cancha y Maru anuncia las reglas del juego, que eran que el primero en que hiciera los 5 puntos ganaba el partido. Y los puntos se podían hacer de 2 formas distintas, que eran tomando la botella o haciéndole caño al rival. El primero que empezaría con la pelota es Suho, que hacía el amague de que le pegaría la pelota, pero era para hacerle un caño a Maru y tener su primer punto. Después de eso, Maru empezaría con la pelota para intentar marcar, pero antes de eso, Suho le dice su deseo, y era que le ayudaría a que todo saliera bien entre él y Yuna. Maru solo lo ignora y hace un par de amagues, y cuando avanza para engañarle y él también hacerle un túnel, decide hacerle la elástica de Ronaldinho y aprovecha el espacio para hacerle 2 puntos de un solo tiro. Y con ya los 2 puntos en su bolsa, le dice que su deseo es que deje el equipo de fútbol. Después de eso, se siguieron haciendo caños y tomando la botella, hasta que el partido estaba 4-4 puntos, y el que hiciera el siguiente punto ganaba el partido. Así que ambos pusieron el balón en la mitad entre el uno y el otro, y cuando el reloj marcara las 4 en punto, se lanzarían a por él. Entonces, el reloj avanzó y avanzó, y cuando llegó el momento, ambos se lanzaron, pero el primero en empezar el balón fue Maru, quien con un giro al estilo de Zidane, lo deja atrás, y ya cuando estaba solo frente a la botella, solo la puntea. Pero este no contaba con que Suho se tomaría esto más en serio que los partidos, ya que justo antes de que el balón tocara la botella, Suho se pone bloqueando el balón justo antes. Y por cierto, algo que me olvidé comentarle, es que si la botella es derribada con una parte del cuerpo que no sea el balón, entonces el punto será para el rival, o sea, este vez sería para Maru. Aunque al igual, Suho logró detenerse a tiempo, no tumbando la botella. Pero esto solamente hace que Maru se pregunte de lo pequeña que era su cosa, ya saben, ya que no pudo tumbar el balón. Pero a Suho esto no le importa, ya que el juego aún no había terminado. Así que toma el balón y tumba la botella. Pero a Maru esto ya no le importa, ya que le dice que por lo menos ganen eso, con una sonrisa. ¿Ustedes a qué creen que se refería Maru? Déjalo en los comentarios. Después de eso, mientras Suho celebraba y Maru lo seguía molestando, llegaron unos tipos que eran de un equipo de fútbol llamado Seuguipa, y el capitán de este les pide que se vaya, ya que ellos habían reservado la cancha a las 4 en punto para jugar un partido con Seonseopam, que así es que se llamaba el equipo. Pero bueno, entonces Maru y Seuho ya estaban por irse, pero uno de los del equipo le dice al capitán que conocía a Seuho y que Arpeso era muy bueno en las escuelas inferiores de la secundaria. Así que por esto el capitán les pide que se queden y le ayuden a ganar el partido. Al principio, Seuho no acepta, pero Maru hace una insinuación a que este era pequeño y sensible. Este entiende la situación y al final termina aceptando. Después de eso, llega el equipo con el que se enfrentarían, y sorprendentemente, los jugadores que conformaban el equipo eran Jun y Chahum. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. La verdad es que lo voy a dejar hasta aquí porque no sé si les va a gustar cómo narro con mi voz. Y pues como ya lo había dicho antes, voy a empezar a narrar con mi voz porque pues, no sé, creo que me gusta más. Y pues quiero conectar más con las personas antes de poner una IA que la verdad no me gusta y no es de mi gusto. Y pues espero que les agrade un poco y pues, gracias por el apoyo. Y ya lo saben, si quieren más contenido como este, ayúdenme a romper el algoritmo de YouTube, haciendo todas esas bobaditas como suscribirte, comentar y dar like. Así que como siempre digo, hasta un próximo video, persigue tus sueños siempre y chao.